como conozco aquí a la mitad de la gente, pues es como estar en casa. Pues nada, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Víctor. Para los que no me conozcáis, soy el que moderó la anterior charla de DMove con Tigrillo y tal, el que presenta actos del 28J y algunos me conocéis por el Grinder, lo sé. Entonces, también he hecho la acera de enfrente, pero a lo mejor, claro, como era radio, ahí no se me veía. Y entre otras cosas, coordino el servicio de Orienta en Alicante, pero hoy estoy como moderador, no como coordinador de nada. Coordino aquí los turnos de palabras y un poco Patricia con su diario, ¿vale? Encima me han dejado este micro, pues ¿qué más se puede pedir? Tenía un guión que me ha desaparecido. Ah, aquí. Qué susto. Que no me lo he estudiado. Bueno, estamos en una charla, habéis venido a hablar sobre delitos de odio. Es una actividad que organiza DMove en colaboración con el ayuntamiento, excelentísimo ayuntamiento de Elche. Y tenemos aquí a 4 personas que ahora mismo os presentaré. Voy a ver si no me sale las mancanzas que se diu en català. Vale, todo bien, ¿no? Os cuento. Vamos a empezar ya a hablar de delitos de odio. Aquí tenéis una tabla estadística, un par de tablas estadísticas. Después dijimos, sí, mira, está en el guión. ¿Qué hicimos tú y yo, señor regidor? Entonces dijimos, vamos a poner en la tabla y sobre la tabla... Hola, ¿qué tal? Bueno, esto, a ver. Yo sigo el guión tal y como lo hemos escrito. Las estadísticas son del Ministerio del Interior. Y entonces veis que está como marcado ahí en barras negras que dentro de los delitos de odios por orientación sexual e identidad de género se registraron 459 casos en toda España en 2022, que fueron unos poquitos menos que en el 21, pero vamos, la tendencia era como muy similar. Y dentro de estos registros, pues tenemos los que se cometieron a través de Internet y redes sociales, que fueron 43 de estos 459. Y en chiquitín, aquí abajo, de todos estos en Alicante, se registraron, no me llega a la vista, 8, que estoy un poco ciega. Entonces, no sé si os parecerán muchos o pocos. No sé si son todos los que fueron o nos faltan, porque hay gente que no quiere denunciar. La primera pregunta que yo me hago es, ¿sabemos lo que es un delito de odio? Y entonces, para contestar a estas preguntas, cómo se puede denunciar, en qué casos podemos ir, en qué no, tenemos aquí a estas 4 personas, que son, empezando por aquí, por mi derecha, Olimpia Abogado, que es un bufete especializado en materia LGTBI. Ellos mismos se definen como un despacho de abogados adaptado a las necesidades sociales actuales, feministas, antirracistas y LGTBIQistas, plusistas. Por un lado tenemos a Isaac Guijarro, director jurídico del despacho, y a su socia Rocío Moya, directora general. Un aplauso para ellos, es como si esto fuera el diario de verdad. Y a mi izquierda tenemos a los cuerpos y seguridad. ¿Y cómo es esto del Estado? Nunca me sale. Vamos a estar muy seguros, muy seguras todes hoy aquí, porque encima, es que madre mía, esto impone. Esto impone. Entonces tenemos por un lado a Álvaro Jiménez, que es guardia civil, pertenece a la asociación LGTBIPOL, que es una asociación fundada a finales de 2016 en Madrid, formada por policías y guardias civiles sensibilizados y especializados en delitos de odio en el ámbito LGTBI. Buenas tardes. Y un poquito más allá a Carlos Casanova Sánchez, del Departamento de Comunicación de la Policía Local de aquí de Elche. Un aplauso también para ellos. Antes de empezar a contestar preguntas, vamos a conocerlos un poquito mejor, desde el punto de vista profesional siempre. Isaac y Rocío, vosotros venís desde Valencia. Valencia. Estáis en Valencia. Sí. ¿Y cómo se os ocurrió? ¿Tenéis esto acá para...? ¿Está encendido? ¿Se os ¿Se me oye? oye? Sí. Vale. ¿Se les oye? Vale, genial. ¿Y cómo se os ocurrió formar este buffet?
Pues todo empieza, que esto lo hemos contado ya más de una vez, y todo empieza en Nueva York, porque yo estaba viviendo allí, estaba trabajando en la ONU, y él vino a visitarme en Navidad. Entonces estábamos los dos, además estábamos tumbados en mi cama, diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Es esto lo que queremos? ¿Queremos tener este, sobre todo, estilo de vida? Sobre todo allí, especialmente en Nueva York, que es un estilo de vida que es por y para trabajar. Y tú estabas en Madrid trabajando en un bufete, pues no, lo típico, la típica idea de lo que es un bufete de abogados, ¿no? El señor con el puro, machista, racista, homófobo y todo, ¿no? Y entonces ahí hablando dijimos, tenemos bastante claro que queremos empezar algo nuestro y empezar a, sobre todo, ser dueños de nuestro tiempo y de lo que hacemos y demás. Y entonces, a la que tú dijiste, quiero empezar, ¿no?, como autónomo, como abogado, pero no sé muy bien cómo hacerlo, pues dijimos, pues oye, pues vamos a hacerlo juntas. Y cuando yo me volví a España, tampoco queríamos quedarnos en Madrid, porque nosotros tenemos la desgracia de que nacimos en Madrid, pero nos acogieron muy bien en la Comunidad Valenciana. Y nada, y dijimos, pues nos vamos para Valencia y pues montamos Olimpe, que teníamos clarísimo que queríamos que representara muy bien nuestros valores, quiénes somos, y pues bueno, como siempre decimos, la feminazi y el maricón. y esto es lo que ha salido. Exacto. ¿Atendéis a muchos casos allí en Olimpe? Sí. Desde el punto de vista del LGTBI, Sí. ¿qué tipo de casos atendéis? ¿Y cuánto es mucho? Pues por desgracia, casi todos son en el ámbito penal, ¿no? Son agresiones. Es verdad que también llevamos pues divorcios, llevamos pues no sé, revisar un contrato de alquiler de personas LGTB que confían en nosotras porque también somos LGTB, ¿no? Pero por desgracia casi todos son delitos de odio. Es verdad que nosotros y nosotras somos un despacho pequeño y somos una boutique, y entonces llevamos los casos que el tiempo nos da para llevarlos con calma, con calidad y pudiendo centrar pues todo el tiempo que podemos. Entonces depende mucho del mes, pero llevamos muchísimos casos de odio, sí. O sea, pues por ejemplo, el lunes estuvimos en Barcelona, en la audiencia provincial, en un caso se va a hacer bastante relevante entre hoy y el lunes, de un delito de odio contra una persona trans. El miércoles que viene estamos en Granada, el lunes en Madrid. Entonces, no solo también en la Comunidad Valenciana, sino que también nos movemos en el resto de España, ¿no? Entonces, pues por desgracia, son muchos. O sea, evidentemente, estos números se quedan en una cuestión irrisoria, ¿no? Simbólica. Al final también hay mucha infradenuncia, infracalificación, infra todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es un poco. Abordaremos también ese aspecto, ¿no?, de por qué nos cuesta tanto denunciar. Me voy aquí con las autoridades. Desde LGTBI Pol, pues, ¿cómo surge esta asociación? O sea, de repente a alguien se le ocurre, nos vamos a asociar aquí, los guardias civiles, los polis. ¿Está apagado, está encendido? Ahora sí. Bueno, buenas tardes, lo primero a todos y todes. ¿Lo acerco más? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Se oye? Sí, ahora. Venga, me acerco más. Bueno, la asociación realmente sí fue un poco así. En principio fue desde un poco centralizada lo que era Madrid. Surgió de la necesidad de varias personas con componentes de fuerzas policiales, no solo Guardia Civil y Policía Nacional, sino también de otras fuerzas policiales locales. Vieron la necesidad de establecer un puente, ¿no?, entre el colectivo LGTBIQ+ y lo que es las propias entidades policiales, y poco a poco pues se fueron dando a conocer, metiéndose un poco, estableciendo relaciones con las entidades centrales y un poco fue por eso, organizándose a lo largo del territorio nacional. Ya formamos parte de... ¿Y desde cuándo formas parte tú de esta asociación? Pol, yo estoy desde hace 3 años. 3 años ahora mismo. ¿Y cómo llegas a conocer la asociación? Pues realmente fue un poco a través de Google. Realmente yo no es que realmente yo soy una persona activista o un poco amateur, digamos. Llevo poco tiempo en lo que es el activismo LGTB
y un día me hizo el chip la cabeza, empecé a buscar, dije cómo puedo ayudar a la gente desde mi nuevo trabajo, cómo puedo ayudar a la gente que es como yo, y me puse a buscar y encontré el LGTBI Pol y ahí me metí. Bueno, digamos, eres guardia civil. Uh-huh. En un principio, policías nacionales, policías locales, guardias civiles son cuerpos en los que a priori la diversidad cuesta como... O sea, se deja ver. O sea, no se deja ver muy bien, ¿no? Ver, la diversidad está, porque estamos. Se deja ver cada vez más. Sí que es verdad que las cosas están cambiando y gracias a asociaciones no solo como el LGTBI Pol, sino otras muchas asociaciones, cada vez es mucho más visible esa diversidad, más aceptada. Sí que es verdad que las nuevas generaciones vienen con ideas diferentes, ya desde las academias se enseña diversidad, se instruye en diversidad y se orienta en diversidad, pero sí, cuesta. O sea, todavía es un ámbito laboral en el que todavía tenemos que seguir evaluando el entorno en el que estamos para saber cuánto de visibles podemos llegar a ser. Bueno, y tenemos a Carlos, sí, ¿verdad? No, sí, Carlos. Que trabajas en la unidad de delitos de odio de la Policía Local de aquí de Elche. Bueno, yo actualmente, como has dicho, bueno, buenas tardes. Actualmente, como has dicho, estoy en la unidad de Llégate más, eso es. Que no sé, no se escucha. Área de comunicación. Aunque no se oye mucho por el micro, creo que se me oye? alcanza a escuchar, ¿verdad? Es que el micro va un poco regular. Sí, bueno, ¿uso el micro? Uso esto. Vale, como habías dicho al comienzo, yo ahora mismo estoy en la unidad en el área de comunicación de la Policía Local de Elche. Y venía a hablar de la unidad que nosotros tenemos implementada en nuestra policía local para dar cobertura a este tipo de hechos. Nosotros tenemos una unidad, UMEF, que no está creada ad hoc para los delitos de odio, sino que es una unidad que es mucho más amplia. Trata de dar cobertura a todos los colectivos vulnerables que puedan haber en la ciudad. Esto no se lleva haciendo solamente desde que la ley lo exige como operativo legal, la ley de coordinación en el año 2017, sino que ya llevábamos años haciendo esto, y lo que se pretende es dar una cobertura amplia de todos los incidentes de odio a colectivos vulnerables que pueda haber en la ciudad. Y bueno, ¿hay alguna manera de contactar con vosotros? ¿Hay algún sitio concreto donde podamos acudir? Sí, la unidad está integrada dentro del cuerpo de la Policía Local, como es lógico, y está en la única sede que tiene la Policía Local de Elche, que es la sede que está en la calle Mesalina. Y ahí se puede dirigir cualquier persona que haya sido víctima o considere que ha sido víctima de un hecho discriminatorio, y se le atenderá. Esta unidad está integrada está 24 horas activa. Tenemos en todos los turnos de servicio varios compañeros y están completamente a la disposición. Es una unidad muy especializada. Los compañeros que están integrados en ella pues tienen multitud de competencias, no solamente en materia LGTBI, sino también en diferentes tipos de ideología, de religión, e incluso contamos con gente muy especializada, como por ejemplo puede ser agentes que son licenciados en psicología también. Me quedo ahora ya con el micro y vamos a intentar ahora desgranar qué pasos hay que seguir o se siguen desde vuestros ámbitos cuando se comete un delito de odio. Para eso, si la ciencia y la tecnología me amparan, ahora me siento poderoso haciendo estas cosas y que salgan bien. Vemos aquí unos cuantos titulares. Aquí los tenemos en papel porque de momento no somos capaces de ver por aquí, y tenemos uno pues que hace referencia, pues la Fiscalía ve homofobia en el asesinato de Samuel, el trágico final de este chico, agresión homófoba en Elche, a grito de maricón de mierda, absueltos de agresión y condenados por delitos de odio los acusados de una brutal paliza al grito de maricón en Alicante, el fiscal pide prisión para el dueño de un bar en Elche que echó a una pareja por ser lesbianas. Y una muy reciente que me toca muy de cerca, que es que la Oficina Orienta en Alicante pues amaneció con pintadas y destrozos materiales. De todo esto que vemos,
que son ejemplos, bueno, pues qué sería un delito de odio y qué no. Ahí vas tú. Yo miro a ellos, pero no sé si Pues como queráis. se me va la vista a ellos. A ver, yo lo voy a explicar un poco dentro de lo que dice el Código Penal, la teoría, y luego también tenemos la práctica, que normalmente suele ser bastante diferente. Hay que establecer una diferencia, que es lo que es el delito de odio, que se conoce, y luego lo que es el agravante, ¿no?, por discriminación o por delito de odio. El delito de odio viene, bueno, estipulado en el artículo 510 del Código Penal y tiene como dos vertientes. Normalmente se conoce la primera, que es el que públicamente incite la discriminación, la violencia y demás contra cualquier persona que no es solo LGTB, sino puede ser gitanofobia, puede ser aporofobia, racismo y demás. Pero bueno, como estamos aquí hablando de personas LGTB, pueden ser, por ejemplo, las típicas carteles que se ponen en el metro, ¿no?, incitando al odio o señalando al colectivo LGTB. Eso sería la primera parte, que es el artículo 510.1. Y luego tenemos el 2, que es el gran desconocido incluso para la justicia, ¿no?, que hay veces que nos toca recurrirlo, incluso la audiencia provincial le dice a la jueza: pero ¿cómo puedes conocer esta parte del artículo, no? Si es que está muy clara. Que es el atentar contra la dignidad o la humillación contra una persona LGTB, ¿no? Puede ser un insulto, puede ser negar la identidad de género. Pues por ejemplo, estoy viendo aquí, ¿no?, el maricón de mierda. No hace falta que te agredan físicamente, no hace falta que te digan te voy a matar por ser maricón de mierda, ¿no? Simplemente con el hecho de que te digan maricón de mierda ya entraría dentro de esa concepción de delito de odio, ¿no?, por ser una humillación y un ataque contra la dignidad. Eso es la teoría. Luego todo esto hay que lucharlo en los juzgados y hay que lucharlo muchísimo. Y no solo en los juzgados, sino también incluso antes, ¿no? Es verdad que vemos que en las comisarías cada vez más hay más sensibilidad y también más conocimiento, porque es verdad que otras veces decían, bueno, pues lo relevante a nivel penal es que te han zarandeado, ¿no? Lo de maricón, pues bueno, está mal, pero no es delito. Pues entonces, claro, eso se quedaba en nada, ¿no? Entonces, a la hora que llega al juzgado, el juzgado no sabe que te han llamado maricón. Entonces, todo esto, poco a poco sí que se está mejorando, pero muy poco a poco. Entonces, bueno, eso es el delito de odio en la teoría. Luego, en la práctica hay que ir caso a caso. Hace poco hacíamos una especie de debate que los insultos acabados en de mierda son como más insultos todavía. Eso Total. no sé si alguna vez lo habéis pensado, ¿no? Que te digan maricón es una cosa, pero que te digan maricón de mierda ya es como peor, incluso. Y así con todos los insultos. Imagínate que a mí me llaman maricón de mierda. ¿Cómo tengo que proceder ante este hecho? ¿O cómo debería proceder? Porque seguramente yo lo que haría sería irme llorando a mi casa, pero no, imagino que no es este el camino, ¿no? También. También es una opción. Sí, también, No, también es una opción. Luego denunciar, pero llorar también está bien. Vale. Yo creo que ahí sería necesario tener un poco de frialdad tú contigo misma y decir, vale, aunque estoy aquí con toda la agitación, ¿qué debería hacer? Yo, personalmente, sacar el móvil y empezar a grabar. Eso es lo que yo haría. Grabarle la cara al que me lo ha hecho, si hay una matrícula de coche, grabar la matrícula del coche, o sea, grabarlo gente. absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo que decías tú antes, la teoría puede ser una cosa, pero si luego llegas y te toca un juez que lleva llamando maricón a cualquier hombre que no fuera lo suficiente masculino, se queda en moda. Bueno, pero eso, a ver, tampoco... bueno, hija, eso es algo que se dice pues así... en el fragor de las discusiones, ¿no? De Valencia. Por ejemplo. Entonces, si tú tienes ya un vídeo, ya no es lo mismo que simplemente digas, me ha llamado maricón. Ya, bueno, pero... pruébalo, ¿no? Entonces, si tienes esa capacidad mental de pararte en ese momento y empezar a grabar, también si puedes, obviamente, porque si tienes aquí la persona que te está, obviamente, violentando también físicamente, lo más probable es que te coja el móvil y te quedes sin móvil. Pero algo que nosotros vemos siempre es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y dentro de los juzgados hay que ser muy práctico, muy, muy práctico. Y a veces incluso ser, no frío, pero sí tener como esa capacidad de decir, vale, por muy agitado que esté ahora mismo, voy a pensar un poco con cabeza de cara al medio y al largo plazo de luego cómo va a ir esto, ¿no? Porque si en el momento te vas llorando a tu casa, ya está. Ahí se ha quedado. Y eso es, aquí dice, ¿no?, la diapositiva, 459 casos, ¿no?, en el 2022.
Eso es, no sé, el 10% de lo que realmente pasa en nuestro país fácilmente. Total. Porque si también tú tienes la certeza contigo misma de decir, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a enfrentar a esta violencia institucional si luego no va a llegar a nada? Que también pasa mucho también con la violencia de género, pero ahora estamos hablando de la LGTBI-fobia, ¿no? Entonces, yo iría por la parte práctica. Y con la grabación, ¿qué hago? Sí. ¿Me voy a la poli? Claro, aquí entramos, que no voy a desmerecer el trabajo de nadie, evidentemente, pero hay que tener en cuenta también que depende mucho de dónde vivas, depende mucho de la comisaría, depende mucho de la fiscalía incluso. Por ejemplo, a nosotros la Fiscalía de Madrid nunca nos acompaña en nuestras denuncias. La Fiscalía de Valencia, la Fiscalía de Barcelona son increíbles. Entonces, depende mucho. Aquí puedes ir, evidentemente, a la comisaría de la policía que tengas más cerca y denunciar el hecho, siempre asegurándote de que van a incluir todos los hechos que has vivido. Es decir, si te han zarandeado y te han llamado maricón de mierda, asegurarte de que queda por escrito que te han zarandeado y te han llamado maricón de mierda. Y que tienes pruebas, porque es verdad que muchas veces en las comisarías los ordenadores son una patata, no funcionan, los correos tardan muchísimo en llegar, entonces si tienes un vídeo, a lo mejor ellos no pueden adjuntarlo a los autos, ¿no? Entonces eso no le llega al juzgado. En fin, otra opción, si no quieres ir, porque hay veces es verdad que la gente a veces no se siente segura yendo a cuerpos que históricamente no han sido cuerpos que no han sido sensibles con el colectivo LGTBI, ¿no? Entonces le da un poco reparo. Entonces también decir que se puede ir a la fiscalía a denunciar. Que dentro de las fiscalías hay fiscalías de delitos de odio, que unas funcionan mejor y otras funcionan peor. Y si no, otra opción es ir al juzgado de guardia. Es decir, todas las ciudades, todos los días, 24 horas, tienen un juzgado que suele ir rotando. Suele ir rotando, no, cada día es uno distinto. Y ahí puedes ir tú, puedes incluso llevar tu denuncia redactada, puedes llevar tus pruebas, eso sí, los vídeos siempre tienen que ser en pendrive o en DVD, porque los juzgados tampoco es que tengan demasiados medios. Y puedes incluso redactarlo tú, ¿no? Si te sientes más seguro o segura de redactar la denuncia, en el juzgado de guardia la puedes llevar y presentarla y demás. Entonces tienes como esas tres fases. Entonces, si evidentemente en ese momento te están violentando mucho, temes por tu integridad física y demás, pues evidentemente lo suyo también es llamar a la policía para que incluso ellos recojan en el informe qué es lo que ha pasado, puedan coger los datos de la persona si sigue allí para facilitar esa identificación al juzgado y demás. Entonces, depende mucho también de la casuística del caso concreto, ¿no? Porque hay veces que no puedes grabar, otras veces que es mejor salir corriendo para que no te maten. Entonces, al final hay que ver, pero bueno, estas son como todas las posibilidades de denunciar que tienes en función también de lo segure que te sientas o de lo que tengas más cerca o de lo que sea. Bueno, pues siguiendo con esta anatomía del delito, le pasamos la palabra, porque imagínate que yo no voy al juzgado, no voy a la fiscalía, voy a la poli. Llego a la poli, no sé cuál, yo iría a la local, claro. ¿Y aquí qué? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué sucedería? Denunciar los hechos, claro. Habría que denunciar los hechos. Sí que es verdad que la competencia para la toma de la denuncia la tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero si bien nosotros desde nuestra propia unidad lo que hacemos es garantizar que la víctima conozca cuáles son todos sus derechos, porque muchas veces lo desconocen. Desconocen que el problema de infradenuncia, que luego si lo podemos abordar más ampliamente, el problema es que hay mucha gente que no denuncia porque no sabe que ha sido víctima de un delito. Claro. Ese es uno de los problemas. Pero en nuestro caso lo que hacemos es brindarle todo el apoyo de una manera multidisciplinar y sobre todo hacerle conocer cuáles son sus derechos para que interponga esa denuncia. Luego es importante, aparte de la grabación que pudiera aportar la víctima, es importante que las policías sepan que existe un protocolo de actuación ante delitos por discriminación y en ese protocolo viene establecido cómo se deben redactar esas diligencias. El protocolo ha habido varias modificaciones, hay una tercera edición que está vigente y en él habla de indicadores de polarización, que es la manera que digamos tenemos la policía de poder objetivar lo subjetivo que es un sentimiento de odio hacia otra persona, que eso es lo complicado. Y eso es básicamente lo que necesita un delito de odio para ser juzgado como delito de odio.
el que la persona sienta, el autor sienta odio hacia su víctima, y eso es lo realmente complicado. Entonces, lo importante para poder llevar a buen término una denuncia es no solamente el tratamiento que se haga de eso, sino que la toma de la denuncia sea la adecuada. Y ese protocolo nos ayuda. Pues es muy importante la formación en todos los ámbitos y sobre todo que las policías sepamos ante qué estamos y cómo debemos actuar. Si me permites un momentito, viendo un poquito más a lo práctico también, porque estamos hablando, claro, tú has preguntado qué es lo que tiene que hacer un ciudadano a la hora de cuando es víctima de un delito de odio, ¿no? Y efectivamente estamos hablando de que tiene que ir a la policía, tal, grabar y cual. Pero estamos hablando ya, a lo mejor nos estamos metiendo un poco ya en cómo es la instrucción y tal. Yendo un poco más a lo práctico, ¿no? Consejos, tips, ¿no? Soy víctima de un delito, el que sea, pero bueno, vamos a hablar de odio en concreto, LGTBI-fobia. Lo primero, las grabaciones, importantísimas. Como dices muchas veces, no es posible grabar. Bueno, todos tenemos un móvil, todos, todas, todes. Tenemos un móvil, sea iPhone, sea Android, sea Apple, Mac, lo que sea. Vale, todos los móviles tienen una opción que se llama botón SOS. Ese botón es un botón que nosotros lo podemos configurar, normalmente viene ya predefinido, ¿vale? Pero bueno, tienen diferentes opciones. Lo digo porque quiero ir a digamos, pasos, ¿no? Que son prácticos y que a la gente se le queden. Nosotros tenemos ese botón o sea, el móvil en el bolsillo, y mientras nos están insultando y nos están poniendo de todo, de menos de bonites, pues le vamos dando al botón de apagado, y entonces, a partir de las 5 veces, ese teléfono llama al 112, al teléfono de emergencias, cosa que está muy bien porque cuando cogen el teléfono lo escuchan todo y esa llamada queda grabada y registrada. El teléfono graba audio, el teléfono graba vídeo si es posible, el teléfono manda tu ubicación al 112, y ya el 112 inicia el protocolo de actuación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sea del Estado o policía local. Luego, otra cosa importante, es muy importante que haya una actuación policial. Siempre, siempre, siempre que estemos metidos en un lío, actuación policial, siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de coger la denuncia, cuando ya viniese a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, nosotros muchas veces pedimos a policía local una actuación, si son ellos los que han actuado. ¿Qué pasa? Que nos guste más o nos guste menos, las actuaciones de los policías pueden presentarse como prueba, ¿vale? Tenemos lo que se llama presunción de veracidad, los agentes de fuerza y cuerpos de seguridad. Entonces, en esos casos se pueden utilizar como una prueba, ¿vale? Y luego ya nos relajamos, nos vamos al policía, a la Guardia Civil, y sobre todo allí, primero, nos quitamos ese miedo que tenemos a la policía, ¿vale? Somos personas, somos personas, y cada vez hay más educación de diversidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos va a tocar de todo, ¿vale? Pero cada vez hay más. Efectivamente, hay protocolos muy establecidos y se hacen seguir, ¿vale? Entonces nos vamos allí, nos relajamos y contamos nuestra verdad, con todo lujo de detalles, como han dicho los compañeros, lo más explícito posible y con todas las pruebas que podamos tener, testigos. Si no nos acordamos de algo, buscar testigos, siempre estar pendiente de testigos, sangre fría, ¿no? Como decías, ¿vale? Unos pequeños consejos a nivel práctico, ¿vale? Lo de los testigos, perdona una aclaración, es muy importante. La testifical de alguien que haya presenciado los hechos es súper importante. Y dentro de lo que decía ella, de mantener la calma y esa sangre fría en el momento, tan importante es tratar de obtener las pruebas por nuestra parte, como, si no es posible, quizá tratar de identificar, no identificar por nuestra parte, habiendo sido víctima, porque no tenemos esa capacidad, pero sí de pedir a alguien que haya podido ser testigo que no se marche y que por favor declare lo que ha sucedido. Es muy importante y esa sangre fría es primordial en ese momento. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, voy a ser muy rápido,
a Bernat le pegaron y salió a la calle y consiguió que 2 chicas le auxiliaran. Entonces, al final, por casualidad, conocí a una de ellas y la vamos a llevar como testigo al juicio. Evidentemente no estuvieron en el momento en el que le pegaron, pero sí que vieron cómo tenía la cara morada, cómo tenía rasgada la ropa. Entonces, todo eso al final son pruebas circunstanciales que lo que hacen es acompañar tu testimonio, ¿no? Y lo que hace es hacerlo más creíble. Entonces, incluso aunque no estén en el momento, es importante recoger esos datos. Y más a día de hoy decir, oye, me puedes dar tu Instagram, me puedes dar tu WhatsApp, aunque no sepáis el nombre y luego escribid, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un accidente en moto que nos arrollaron y ahí conseguimos los testigos a través de WhatsApp, que luego el seguro nos dio la razón gracias por a ellos. eso. Exacto. Entonces, que en el momento, evidentemente, te coge el drama, ¿no? De lo que te está pasando, el miedo, la angustia, la ansiedad, pero al final, si hay un testigo o una testigo, decirle, oye, por favor, dame tu Instagram, dame tu WhatsApp, y eso al final es que nos va a ayudar muchísimo, porque al final los juzgados van todo a base de pruebas. Entonces, cuantas más pruebas tengamos, por muy chiquititas que parezcan, luego las abogadas o los abogados podemos hacer ahí un poquito de ingeniería legal. A esa ansiedad hay que sumar que tengas batería en el móvil, porque como no tengas batería, entonces ya ni te cuento. Imaginad que he denunciado, me ha atendido súper bien y tal. ¿En qué momento me asignan un abogado o busco un abogado? Yo diría desde casi ya, o sea, lo antes posible. Sobre todo porque ya una vez ¿Eso me lo entra- asigna la policía? No, No, eso lo busco yo. sí, Claro. Y o si no, el turno de oficio, Claro, aquí depende un poco de si tienes dinero o no, ¿no? Como siempre. como toda la vida. Si tienes dinero, pues evidentemente al momento Y uno... el que quieras tú. Claro, pero al momento uno puedes ya contratar a un abogado o una abogada y llevarlo desde ese momento sin saber qué juzgado lo lleva, bajo qué procedimiento, porque el problema es que si no tienes dinero y al final el juzgado lo califica como un delito leve, Justo. que es, por desgracia, la mayoría de veces, no tienes derecho a un abogado del turno de oficio, porque los delitos leves no es necesario que vayas con abogado o abogada. Entonces ahí no te van a asignar un abogado, por tanto no puedes saber si tienes derecho a recurrir, cuántos días tienes derecho a recurrir. Incluso vas al día del juicio y tienes que ir tú solo o tú sola. Si el juzgado lo califica como diligencias previas, procedimiento abreviado, como un delito de odio, por ejemplo, pues ahí sí que vas a tener derecho, si no tienes medios económicos, a pedir un abogado de oficio, que eso se pide directamente o en el juzgado o en el colegio de la abogacía de tu ciudad, en el momento en el que te notifiquen que existe un procedimiento. Lo malo aquí que tenemos en los delitos de odio es que normalmente el juzgado no entiende que es un delito de odio. Claro, por eso incluso aquí en los datos que aparecen estas cifras, ¿cuántos delitos leves en realidad tendrían que ser abreviados porque son delitos de odio? Si ya incluso, si casi no se denuncia, pues por los miedos generales y también el asumir, pero ¿para qué voy a denunciar si no va a llegar a nada? Y si luego denuncias y te lo califican como leve en vez de como abreviado y tampoco entra en las estadísticas porque no entraría dentro de delito de odio, sino que se quedaría como delito leve, pues se va sumando al carro. Efectivamente. Y luego incluso aunque nosotros llevamos un caso que también salió en los medios, en el diario.es, un delito de odio flagrante, maricón de mierda, chupapollas, te vamos a zaretero a hostias, te vamos a matar, ¿vale? El denunciante llevaba una pulsera LGTB y las uñas pintadas. La jueza dijo que primero lo archivó, recurrimos al archivo, porque dijo que no era delito en general. Recurrimos al archivo, esto fue en Valencia. Dijo, bueno, vale, es delito, pero es un delito leve de amenazas, porque el decir maricón y demás son cosas que se dicen encendidos. Y luego el llevar la pulsera LGTB, que es lo que decía el compañero, no es un elemento que objetivamente te diga que es un delito de odio, ¿no? Es porque era simpatizante, ¿no? Como si fuera simpatizante de UGT o de Katy Perry, y por tanto no es un delito de odio. Y lo llevó como delito leve. Nos tocó otra vez recurrir, la audiencia provincial nos dijo que sí, que tenía que instruirse, pero todo esto fue porque nos contrataron, porque desde el principio tú no tienes derecho a abogado porque era todo el rato un delito leve, ¿no? Entonces tú no sabes que si es un delito leve tienes de 3 a 5 días desde que recibes esa notificación para recurrirlo, ¿no? Recurrirlo en reforma, recurrirlo en apelación, y si pasa ese tiempo, vas a un abogado o una abogada y le dices,
oye, mira, esto es un delito de odio, es que el abogado o la abogada no va a poder hacer nada porque ya pasa el plazo. Entonces, este es uno de los grandes problemas que nos encontramos y que las estadísticas reflejan, ¿no? Que todo esto o se archiva o se queda como leve. Ahí está. Y por lo tanto, como mucho, si te han zarandeado o te han dado un golpetazo, te van a condenar por un delito leve de amenazas, de lesiones, pero el delito de odio como tal no va a aparecer en ningún lado, ¿no? Entonces, eso es un poco el problema que nos encontramos, que aunque incluso la denuncia esté súper bien hecha y tengamos muchísimas pruebas, si lo califican como un delito leve, o tenemos dinero, o tenemos conocimiento, o estamos un poco perdidas en ese sentido. Entonces, Es que yo creo que esa es la frustración de este tipo de casos, ¿no? Porque da igual lo que hagáis vosotros, da igual lo que hagamos nosotros, que al final estás a expensas de que una persona diga, es que esto no es. Vale, si tienes la gran suerte de que te puedes gastar el dinero en que un tercero diga, sí, sí es. Pero es que estás a expensas de lo que esa unidad de persona diga, que es el juez o la jueza. O sea, ya la fiscalía pueda decir, los policías que estuvieron, el abogado que te está asistiendo, es que da exactamente igual. Entonces, bueno, es un poco frustrante, pero que dentro de lo posible, al menos informarse para ser consciente de que al menos de que hay unos plazos muy acotados en el tiempo y que si se te pasan, ahí ya sé que no puedes hacer absolutamente nada más. Es que os quería hacer un par de preguntas en todo esto, que es el tiempo que se tarda, o sea, el tiempo que tenemos que tardar en llegar a juicio, en tener una sentencia, esos son tiempos muy largos. Años. Sí. Por algo que, ¿sabes? Sí, totalmente. Claro. Si no hubiera que recurrir y te vuelve, vale, pero aún así no, lo tienes que volver a recurrir y vuelve, claro, y eso a lo mejor solamente ya ese recurso y que vuelva son 4 meses. claro. Y otra, años, 2-3 años fácilmente. Sí, los delitos de odio suelen durar eso, 2, 3, 4 años, pero porque hay mucho recurso de por medio, porque no es delito, o sea, no es un procedimiento abreviado, es un procedimiento de delito leve, no es un delito de odio, sí, entonces al final se te va muchísimo tiempo, incluso aunque no se te vaya mucho tiempo, con el caso que tuvimos el lunes, lo tuvimos el juicio el lunes, que lo ganamos por transfobia, y la denuncia fue 2021-2022, o sea, y ahí no hubo que hacer recursos ni nada, o sea, fue como más o menos todo bastante fácil y tardamos pues eso, 2-3 años. Entonces, si te lo califican como leve, no, si te lo califican como leve, evidentemente en 4 meses o en 3 meses tienes el juicio y ya está, pero evidentemente eso no sirve de nada, o sea, Que a veces es por eso, ¿no? Pues porque es como, bueno, ya se me lo quito. claro. Porque es como los médicos, tú a un médico le dices, se me va a caer el brazo y te dice, bueno, ¿por qué? Porque está muy acostumbrado a ver cosas muy Brazos extremas. colgando. Exactamente. Exacto. Entonces, para esa persona, su criterio es diferente. Entonces, como están colapsados, a veces pecan un poco de eso, ¿no? De intentar, bueno, esto ha sido nada, un grito. Bueno, pues venga, Claro. ya está, no lo quitamos corriendo. Y también los jueces y las juezas suelen ser de ámbitos bastante conservadores, ¿no? Que esto evidentemente lo negarán ellos, pero basta con acudir a las asociaciones de jueces y juezas, ¿no? Y las mayoritarias son 2, o sea, hay 3 grandes. 2 son gigantescas, que son conservadoras y ultraconservadoras, y una que es jueces y juezas para la democracia, que es chiquitita y tiene muy pocos asociados y asociadas, ¿no? Entonces, sus compañeros, sus compañeras de cervezas, pues llaman maricón, llaman puta, ¿no? Entonces, para ellos también eso no es un delito de odio, porque claro, si eso es calificado como un delito de odio, entonces sus compañeros, sus amigos estarían todos condenados, ¿no? Entonces, también para ellos es esa normalidad. Entonces, quitar esa normalidad y decirles, no, eso es un delito de odio, pues claro, también es señalar a sus amigos, a sus amigas, Y ¿no? a ellas Y a mismas, ellos sí. mismos, exacto. Sí. Entonces, es complicado romper esa barrera, ¿no? Y decir, eso es delito de odio, lo digas tú, lo diga tu amigo o lo diga al que estamos acusando. Tienen que estar gozándolo con la canción de Eurovisión. Sí, exacto. Seguro. Sí. Claro, estáis comentando que al final, o sea, al final de todo mi proceso, cuando llega el juicio y una sentencia, es como que depende todo de una persona, decís, más o menos, que es el juez o la jueza. Sí. De 3, sí. El Y juicio entonces, de 3. claro, la siguiente pregunta sería, ¿la legislación sirve para algo? ¿Nos ampara? ¿Estamos, yo qué sé, protegidos? O sea, quiero decir... ¿Podemos hacer preguntas ahora? Sí, habrá preguntas. Habrá turno de preguntas, amigas. Puedo ir en plan yo con el micro, ¿verdad? Que es... Que tenemos a Isaac, Rocío, a Álvaro, Sí. a Carlos, no, porque tengo la suerte de estar a su lado todos los... A su lado. Y la pregunta es que si la hago después no va a venir tan al hilo como creo que viene ahora. ¿Quieres que me acerque? Sí, no, es que me apetece. Pero es que así se graba luego en la tele. Y me puedo levantar, y me veis el cuerpo serrano que tengo.
Y me hace mucha ilusión porque es como Isabel Gemio, en plan, ¿sabes? Acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Israel y soy comisario de la policía local de aquí de Elche. Claro, muchas gracias. Por echarle un cable al Poder Judicial, por echarle un capotazo en todo esto que ha salido ahora, yo creo que el derecho en general, el derecho penal, a día de hoy no está dando una respuesta adecuada y me gustaría, porque si lo hago después a lo mejor no va a venir a colación con lo que estaré diciendo, me gustaría, si es posible, que abriéramos el melón de la necesidad de una ley integral de delitos de odio para, desde el punto de vista del derecho penal, que es donde principalmente habéis centrado hasta ahora vuestra intervención, que se pueda dar una respuesta adecuada y que esto pase de esa calificación, en el mejor de los casos, cuando lo conseguís, de un delito leve, o si ya sois muy buenos, conseguir que se aplique esa agravante genérica, fuera de los poquitos tipos penales que habéis comentado que tenemos específicos de delito de odio, más allá de conseguir esa agravante genérica, que tuviéramos una ley integral de delito de odio que desde el punto de vista penal diera una respuesta integral como, salvando las distancias, haciendo una comparativa, vino a empezar a solucionar muchas cosas la ley integral de violencia de género. Pero explicarlo para que lo entendamos. Yo, sinceramente, creo que no es necesaria una ley integral porque... Vale. Yo creo que la agravante genérica resuelve todo. En cuanto a la calificación del delito. Por ahí por donde voy. Vale. Yo considero que está bastante claro actualmente que es un delito de odio, que es el artículo 510, en qué casos se deben aplicar. O sea, creo que además son párrafos como bastante enormes en los que se explicita qué es ese delito, o luego está el agravante, ¿no?, por discriminación del artículo 22.4. Yo considero que está bastante claro. Yo considero que la ley LGTB también, que se aprobó en 2023, deja todo muy claro. Pero lo que creo es que hace falta una concienciación dentro de un sector que es muy conservador, que es el jurídico. No solo jueces y juezas, sino también fiscales, también muchas veces cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y abogados y abogadas. O sea, yo no me esculpo, no soy ¿cómo se dice? Corporativista en modo alguno. Pero yo creo que está bastante claro. O sea, sinceramente creo que con lo que hay actualmente, que evidentemente todo se puede mejorar, pero yo creo que con lo que hay actualmente, o sea, nosotros conseguimos sentencias con lo que hay actualmente. Es verdad que nos toca mucho pelear, pero la pelea no es sobre todo por encajar el hecho en el tipo delictivo, sino que el problema está en que lo entiendan como tal. Es decir, por muy buena que sea la ley, por muy explícita, si una jueza no entiende que chupapollas, maricón de mierda, te voy a hacer a hostias, entra dentro de un delito de odio, porque es algo que se dice en el fragor de una pelea, es que no va a haber ley que consiga que al final se entienda eso. Yo creo que hace falta más educación, yo creo que hace falta más estar sensibilizado con ese colectivo, ¿no? Creo que hace falta más entrar en Google, conocer gente LGTB y no solo quedarte con los estereotipos. Entonces, yo actualmente creo que con lo que hay está muy bien, pero que hay que aplicarlo, básicamente. Entonces, creo que el delito de odio del artículo 510 no puede ser más claro y el agravante igual. Lo único que es entender en qué situaciones se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, pues es un poco eso. De todas formas, yo creo que, y basándome un poco en la experiencia de la instrucción de este tipo de delitos, sí que es verdad que yo creo que es la tendencia que va, o sea, que sí que es verdad que a lo mejor a nivel penal está bien definido todo el delito, pero luego faltan medios de protección para que la víctima se sienta protegida y decida finalmente denunciar, como ocurre con la Ley Integral de Violencia de Género, ¿no? Y pasemos de ese 10-20% de casos, no solo penales, sino estamos hablando de 10-20%, incluyendo los penales y los administrativos, o sea que es incluso menos todavía, ¿no? Y en ese sentido sí que estoy de acuerdo con el compañero, porque es verdad que hace falta una ley que especifique una serie de medidas de protección iniciales para la víctima, como puede ser en la violencia de género, incluyendo el hecho de tener asesoramiento de un letrado de turno de oficio, como tienen las víctimas de violencia de género, ¿no? Yo creo que es la tendencia. A lo mejor no hace falta, pero yo creo que es la tendencia. Yo voy a aportar. La ley LGTB es verdad que da asistencia jurídica gratuita, pero es asistencia, es decir, asesoramiento. Tú vas, te dicen puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero no es como la ley de violencia de género que te da
lo que viene siendo asistencia jurídica integral, gratuita, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú eres víctima de violencia de género, cobres lo que cobres, sea delito leve, sea delito grave, vas a tener una abogado o abogada de oficio gratuita siempre. Entonces, pero esto yo creo que para eso no hace falta una ley integral, lo que hace falta es que los políticos, dentro de la ley de asistencia jurídica gratuita, incluyan, ¿no?, que los delitos de odio contra el colectivo LGTB, contra el colectivo migrante y demás, tenga también esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, eso me parece interesante para evitar, por ejemplo, también el problema de los delitos leves, ¿no?, que ahí te encuentras bastante desamparado o desamparada. Total. Bueno, yo quería preguntar, porque entiendo que si tengo que ir a hacer una denuncia, pues iría a lo mejor a la policía local, pero desde la Guardia Civil, o sea, yo puedo acudir a la Guardia Civil a hacer algún tipo de denuncia. Claro, sí. Eso se puede. De hecho, la competencia de coger la denuncia, salvo que policía... Perdón. La competencia de la interposición de la denuncia realmente es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía y Guardia Civil, salvo que haya un convenio, como puede ser en Policía Local de Madrid, que tiene una de las oficinas de delitos de odio más importantes, punteras de España, ¿vale? Pero sí, lo que es la denuncia la cogemos nosotros. Policía Local lo que puede hacer... A ver, delante de Policía Local se puede manifestar, ¿vale? Se puede manifestar y se puede coger un acta de manifestación, que se llama, ¿vale? Pero lo que es la interposición de la denuncia hay que hacerla en un cuartel o en una comisaría. Y hecha esta aclaración, antes de comenzar hemos tenido ahí una mini tertulia donde les, digamos, echaba en cara, pero no era echada en cara tampoco. Creo que lo hemos comentado en algún momento, no me acuerdo ahora mismo, pero que es como que tenemos una imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado poco amigable a la hora de... ¿no? Poco cercana. Entonces, yo te quería preguntar a ti si, bueno, no sé si desde la Guardia Civil pues estáis preparados, o podría hacer también la pregunta para los dos, pero o sea, la Guardia Civil es que tiene como una imagen así como más seria, yo qué sé. O sea, los policías también, pero entiendo que un policía da igual. ¿Hay sensibilización en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la Guardia Civil, en la Policía Local? Y así no le echo solo el marrón a uno. Pues sí, además lo digo con total contundencia y les invito a todos a, cuando sean las fechas del orgullo, mirar solamente las cuentas de redes sociales de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque ahí todas, absolutamente todas, ponen la bandera, todas hacen manifestaciones a favor. Escúchame, puede ser que luego haya colectivos, pero te lo digo yo, por ejemplo, Guardia Civil se ve. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que por lo menos hay una política de concienciación. La hay. De hecho, los que salen en los vídeos de la Guardia Civil, sí. Yo en mi cuartel, todo el mundo sabe que yo soy homosexual. Yo en mi cuartel, todo el mundo conoce a mi pareja. Y por todos los cuarteles por los que he pasado no he tenido problemas y conozco muchas personas. Ahora, si no otra cosa es... No lo digo por ti, lo digo porque hay personas trans que vienen, o sea, por lo que yo vivo en Orienta, sí, perdón, por lo que yo vivo en Orienta hay personas, sobre todo personas trans, que vuelven de la comisaría intentando poner una denuncia, y ya simple el hecho del trato de esa persona funcionaria hacia la persona usuaria por ser trans, por su aspecto, por lo que sea, ya directamente no invita a continuar porque ya está sufriendo, o sea, claro, o sea, entonces hay formación, es decir, yo entiendo que no podemos vivir en un mundo ideal donde todo el mundo sea perfecto, trate con respeto y con empatía a sus semejantes y semejantas, pero pues da la sensación, da la sensación de que en esta parte pues hay como más rechazo. Esto es generalizar. Hay más rechazo hacia personas trans sobre todo, pero también, pues el otro día recuerdo que una pareja de usuarios era, pero si sois maricones, no sois gays, pues ¿qué queréis que os digan? Y eso se lo llegaron a decir, entonces, y te sientes con una impotencia porque es como, si yo pudiera, o sea, si tuviera
el poder de ahora mismo decirle a alguien, esta persona ha dicho esto a estas dos otras personas. Bueno, la teoría es muy interesante. Bueno, como bien decía Víctor, hemos mantenido una pequeña tertulia off the record. Que intenta convencerme de que son súper buenos. Pues no solo voy a intentar convencerte a ti, sino también a los que asisten hoy a esta mesa redonda. Yo puedo decir, bueno, en primer lugar quería decir que la unidad que nosotros tenemos montada en la Policía Local de Elche, como he dicho, está integrada por miembros que están especialmente sensibilizados, que tienen altas capacidades y conocimientos para atender este tipo de servicios, y que eso debe ser un compromiso de la organización policial. No puedes poner, pasa como por ejemplo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no puedes poner en una oficina de denuncias a una persona que no tenga esta capacidad, esta capacidad empática a la hora de recibir a una persona que viene a denunciar un delito por LGTBI-fobia, ¿no? Entonces, eso parte del compromiso de la organización policial. Y nosotros, en este caso, la verdad que puedo decir con orgullo que lo hemos conseguido. Y no solo eso, a través de la unidad que os comentaba. Nosotros, la Policía Local de Elche, tuvo la oportunidad de participar en un proyecto europeo que se denominaba Proyecto Clara, que fue un orgullo. Yo pude participar personalmente también como asistente y fue un punto de inflexión, la verdad. Porque ese proyecto europeo lo que trató es de sentar en una misma mesa a los diferentes representantes de los colectivos que componen la diversidad municipal en una misma mesa junto con las fuerzas de seguridad locales, con la policía local. Y esto consiguió que todos fuéramos conscientes de nuestros prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Los prejuicios son difícilmente eliminables. Lo importante es saber cuáles son, que los tenemos, identificar cuáles son y tratar de no actuar bajo ellos. Y este proyecto Clara, tuvimos la oportunidad, yo personalmente me hubiera gustado que hubieran participado muchas más asociaciones y representantes de los diferentes colectivos, pero aún así alcanzamos una representación significativa de ellos y pudimos comprobar cómo esos prejuicios, que había representantes de esos colectivos que pensaban que solo los teníamos nosotros hacia ellos. Nos pudimos dar cuenta que los teníamos todos y que esos prejuicios eran bidireccionales. El colectivo gitano pensaba que nosotros solamente teníamos prejuicios para con ellos. Sin embargo, ellos se dieron cuenta de que también lo tenían con nosotros. Y nosotros no éramos así. Otra de las cuestiones que comentábamos antes, y lo digo con orgullo, por suerte, nosotros en Elche somos cerca de 400 policías y no dejamos de ser una representación, una muestra poblacional representativa de la sociedad en la que vivimos. Somos policías, pero también somos personas, ¿no? Estamos... Que sois la parte demoscópica de... Correcto. El voto demoscópico sois... Por lo tanto, y proporcionalmente, dentro del cuerpo de la policía local, igual que de muchos otros, hay una diversidad tremenda. Proporcionalmente, hay una diversidad tremenda, que están plenamente integrados. Y tenemos la suerte de contar con ellos y eso nos da la capacidad de ofrecer un servicio de mayor calidad. Y yo lo digo con total orgullo. Tú ya sabes que yo digo esas cosas solo por sacar temitas. De todas formas, dejar claro que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, lo que es la formación en diversidad, no solo se inicia una vez que estás dentro, sino ya desde el propio temario de acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad incluye temas de LGTBI-fobia, incluye temas de delito de odio, violencia de género, etcétera. Nosotros tenemos formaciones anuales obligatorias en diversidad y en feminismo. Tenemos formaciones, la Guardia Civil, por ejemplo, la Universidad de la Guardia Civil, que tenemos una universidad, tiene un máster en delitos de odio y tiene un máster en violencia de género. O sea, hay mucha formación y hay mucha intención de educación. Ahora, si bien es verdad que, como dice el compañero, ellos son 400 agentes. Nosotros somos unos poquitos más. Entonces, la probabilidad de que te encuentres a un cabestro, sea del cuerpo que sea, es mayor, ¿vale? Pero sí, y sobre todo los componentes que salen, las nuevas hornadas, vamos a llamarles,
salen mucho más concienciados y mucho más formados ya solamente desde el acceso. O sea, tú tienes que tener una conciencia diversa ya solo para entrar en la Guardia Civil. En Policía O Local. en Policía Nacional. Sí, en Policía Local pasa exactamente lo mismo. La Comunidad Valenciana, dentro del plan de formación o del ingreso a la escala básica, que todos obligatoriamente tenemos que pasar por ahí, se ha incluido desde hace algunos años una asignatura de delitos de odio. Y trata de concienciar a toda la hornada, haciendo referencia al comentario que ha hecho el compañero, a todos los nuevos agentes de nuevo ingreso pasan necesariamente por esa formación, y esto sensibiliza a las nuevas generaciones. O sea que estamos trabajando en ese cambio, y es un cambio generacional que va a llevar un tiempo. Y largo. Yo reconozco que todo lo que has contado de que, claro, no tengo por qué saber que dais... Primero, que hay una universidad de guardias civiles, no lo sabía, y que hacéis ese tipo de másteres o de formaciones tampoco, y aplaudo. Yo creo que podríamos aplaudir que eso exista, y ojalá que todos y todas los compañeros lo lleven a cabo, o sea, se lo aprendan y lo apliquen. Que es lo importante, claro, es de lo que se trata. Voy a volver a ir con el público, ir pensando preguntas, que me gusta esto pero antes, que eso es en nada. Les voy a hacer... Sí, me encanta a mí, sobre todo... Isabel Gemio es un referente para todas, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero me hablabas antes de que en todos los sitios hay, digamos, por no usar la palabra cabestro, manzanas podridas. En educación sabemos que hay profesores y profesoras que, por más que hagamos formación, no van a dejar de ser LGTBI-fóbicos, y se hacen formaciones, eso lo sabemos. Las entidades estamos ahí también para hacer esa formación. ¿Tenéis relación con entidades LGTBI a nivel local, con DIMUF, o provincial con Diversitat, o con otras? Con Entendemos, con Alicante Entiende, yo qué sé, ¿cuántas más hay? Un montón. Nosotros en Elche, fruto de esta formación en el proyecto europeo, Proyecto Clara, no solo sirvió para participar en él, sino para forjar alianzas con todos los representantes de la diversidad colectiva que compone Elche, que compone el municipio de Elche. Y actualmente eso ha servido, ya las teníamos, pero ha servido para aumentarlas y establecerlas de una manera mucho más estable, y mantenemos diálogo, contacto constantemente con ellos, y esto la verdad que es algo que no solo ha conseguido que nos pasemos el número de teléfono, sino que ha conseguido que en un momento dado, en la escala del odio, podamos tirar de esa herramienta, de ese contacto que hemos adquirido gracias a este proyecto, y podamos atenuar o apaciguar un poquito esa escalada de odio, y que se quede pues en un incidente de odio, o que podamos, a través de que sirvamos la policía local, sirvamos como árbitros o mediadores en estos casos. Y eso es importante, porque esa es una herramienta de prevención. La verdad que nosotros en ese sentido estamos tremendamente orgullosos de haber participado, haber sido uno de los elegidos, que hay que decir que este proyecto europeo solo participaron 7 cuerpos de policía local en España, y nosotros fuimos uno de ellos. Enhorabuena. Y última pregunta que os lanzo así también a todos, porque si hablamos de leyes, pues las leyes están íntimamente ligadas a la política. Y desafortunadamente, desde mi punto de vista, existe un partido en este país que no nos es muy favorable, por lo que sea. ¿Creéis que hay una amenaza en cuanto, o sea, dentro del colectivo LGTBI, por parte de ese sector político? Lanzo así la pregunta y después habláis vosotras. Pero yo creo que es una tendencia también global. O sea, si miramos cómo están las cosas en términos generales, si miramos a Argentina, si miramos a Estados Unidos, en general se ve como un retroceso bastante grande. Que el otro día leí un artículo muy interesante que hablaba hacía la comparativa entre hombres y mujeres, de cómo los hombres están tendiendo más al conservadurismo y las mujeres más hacia el progresismo. Y cómo en general, cuando se consiguen derechos, sean de los que sean, hay un efecto de reacción, ¿no? Por esos miedos a decir, ¿y esto cómo me va a afectar a mí? Porque si hay un miedo general a creer que vas a hacerles lo mismo
que ellos han estado haciendo, ¿no? Es decir, si ahora el colectivo LGTB tiene acceso a todo esto y demás, pues oye, hay una frase que me gusta mucho que es que cuando oprimes a alguien tienes que estar oprimiéndole constantemente, porque en el momento en el que quites la pierna del cuello, a lo mejor la persona se te revela, ¿no? Entonces yo creo que la tensión viene de ahí, de esa conciencia, porque como antes estaban normalizadas tantísimas cosas y ahora se está empezando a decir no. Oye, pero ¿y por qué no? Si esto era normal, ¿no? Hasta hace 2 días. Entonces, que si hay una amenaza, pero no solamente en España, yo creo que es algo global y que viene por esas tendencias, ¿no? O sea, son como olas, que a la que sube la cresta luego baja. O sea, que no somos especiales aquí en España, que está pasando en muchísimas otras partes del mundo. Yo creo 2 partes. La amenaza actual es real, nada más que hay que mirar, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, ¿no? Que ha derogado parte de la ley LGTB y la ley trans, y eso es un hecho. Tampoco ha hecho falta la ultraderecha para que se viese derogada, ¿no? Por lo tanto, más que un partido, yo hablaría de un par, por lo menos. Y esa realidad está ahí, es decir, la ley LGTB existe porque la sustentan ciertos partidos. En el momento en el que decidan que esa ley no va a existir o que hay partes que se van a quitar, es tan fácil como quitarlo, ¿no? Entonces, luego también otra parte positiva que tenemos de que la derecha en este país haya estado constantemente recurriendo todo tipo de normas, ¿no? La del matrimonio homosexual, la ley LGTB, la ley trans de 2007 y demás, es que también los tribunales, como el Tribunal Constitucional, han ido reforzando esos derechos, ¿no? Han ido diciendo que son plenamente constitucionales, que son plenamente democráticos y que son plenamente necesarios, ¿no? Entonces, en el caso de que algún partido, porque las leyes no se pueden eliminar o derogar, ¿no? Se tendría que regular otra que fuese reduciendo esos derechos, es decir, no se puede eliminar. Entonces, bueno, si se aprueba una ley que reduce ciertos derechos que antes sí que se reconocían, pues tenemos todo ese compendio, ¿no? Del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en cierta manera pues podría ampararnos, ¿no? Por darle un poco de esperanza a que en caso de que eso suceda, pues que también pues hay tribunales y hay, pues bueno, la Unión Europea y demás, espero que hiciese algo que no sé yo mucho. Bueno, yo quiero decir también que como pasa con los policías y guardias civiles, tengo la sensación de que tampoco, o sea, generalizar a veces es malo. Dentro del, o sea, quiero decir que dentro del Partido Popular es que aquí tenemos, creo que nos están apoyando también en este acto, y a lo mejor meter en el saco a todo el mundo dentro del Partido Popular tampoco sería lo más acertado. O sea, siempre hay excepciones, como todo en esta vida, y creo, vamos, porque aquí tenemos la colaboración del Ayuntamiento de Elche y sí. Lo digo yo, o sea, como yo. Yo simplemente hago referencia... Tampoco quiero que me despidan los de la consellería. No. Esto yo hablo como Isaac Guijarro, y simplemente hago referencia a los recursos que hay que son objetivos, a las derogaciones que hay que son objetivas. Otra cosa es que, evidentemente, los partidos políticos en diferentes localidades o en diferentes comunidades autónomas pueden actuar distinta, ¿no? Pero es un hecho objetivo... Es un hecho objetivo que las leyes LGTB, la ley trans, las leyes de las comunidades autónomas que se están derogando vienen por parte de donde vienen. Y esto hablo yo como Isaac Guijarro aquí, no hablo yo en nombre de nadie. De todas formas, sí que es verdad que ya no solo, yo creo que ya no es solo, el peligro no es solo la existencia de ciertos partidos políticos, porque eso, nos guste o no nos guste, forma parte del juego democrático, y estamos en una democracia y eso es así. Yo creo que lo peligroso es que se han dado cuenta de la efectividad de ese discurso, ¿no? Como decía la compañera, tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Italia, tenemos el caso del auge de ciertos partidos políticos en España también, el caso de Estados Unidos, que parece que Trump tiene todas las de ganar, ¿no? Entonces yo creo que los partidos tienen que existir porque es la democracia, es así, pero el problema es que se han dado cuenta que ese tipo de discurso es muy efectivo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, que ahí es donde va pues todo el tema de la libertad de expresión, etcétera. Bueno, pues ahora es el momento de... el público. ¿Quién quiere preguntar por aquí? Ay, un momento, me levanto. Ya tengo una edad. Voy yo para allá. Acompaña. Voy por aquí. Que no me puedo cruzar. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Bueno, pues aprovecho, me llamo Esther, soy, como he dicho, de la asociación Crisalis, que bueno, somos de menores, de infancia y juventud trans. Y bueno, yo barro para mí, si, ya que os tengo aquí. ¿Qué pasa en el caso de los menores cuando hay delito de odio? Por ejemplo, lo último que hemos tenido esta semana, porque claro, todas las semanas tenemos algo, es en un instituto de cerca de Valencia. Se meten pues con una chica trans, 12 años, y bueno, pues lo típico, travelo, tal, tú no eres una chica, y bueno, les enseñan también, este compañero le ha enseñado a los demás compañeros fotos de anteriormente, de cuando iban al cole. Y se ha enterado el instituto, la mamá ha hablado en el instituto, se ha abierto lo que se tenía que abrir, las diligencias, tal, pero ya no sabe qué hacer la madre. ¿Qué se hace en estos casos? Esa es mi pregunta, porque ya que se ha hecho todo el instituto, y parece que el instituto te ayuda a todo, pero una vez que llega a delitos de odio es como que ya no saben qué hacer y hacen como modo avestruz. Se esconden y ya no saben, creo que ahí les falta también formación en delitos de odio en centros educativos. Y ya los progenitores pues ya se frustran y ya no sabemos qué hacer. Claro, Esa al era mi final, pregunta. sí, pues al final es una cuestión de voluntad Gracias, en la vida. Pero sea de lo que sea, incluso tenemos un caso que es el director del colegio el que acosa a las niñas, que es él el que pide fotos, el que luego cuando las niñas salen del instituto, que siguen siendo 17 años, 18 como la que ya lo ha cumplido, ¿y qué haces ahí, no? Al final los recursos son los que son, en el sentido de, pues ya puedes entrar con temas de abogados y ir a... exacto, es que me estaba saliendo de la Comunidad de Madrid, no de aquí de la Generalitat. Pero volvemos a lo mismo, que es lo que veníamos hablando todo el rato. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Pero qué puedes hacer? Vale, si ya has ido a la inspección y, vale, pues lo próximo, ir a los juzgados. Lo que pasa es que hay muchos padres que no quieren meterse en eso, porque yo en ese sentido soy mucho más radical, en el sentido de incluso ir allí y tener una conversación que a lo mejor, bueno, no voy a decirlo, que se queda grabado. Pero me habéis entendido todos. Sí. Porque lógicamente tiene que ser una cuestión de voluntad, y si con quien estás hablando no tiene la voluntad y lo que has dicho, ¿no?, de esconder la cabeza, bueno, pues ir a juzgados. Te encuentras que los padres no quieren ir a juzgados porque les impone mucho. Yo siempre recomiendo es que la evaluación de cuál es el mal menor. Pero como son menores los dos, claro. El problema es que son menores, de 14 años. Claro, aquí se puede acudir a la vía administrativa, que es acudir a la inspección educativa, incluso a la inspección educativa provincial, ¿no? Y que intenten abrir un procedimiento administrativo en el que puedan sancionar al menor o intentar cambiarle y demás. ¿Cuál es el problema? Que normalmente lo más fácil que se suele hacer es cambiar a la propia víctima, al menor de centro, para evitar todo eso, ¿no? Entonces al final acaba siendo la víctima la que se tiene que mover, la que pierde sus amigos y demás. No hay problema, entre comillas, en que ambos menores, aunque ambos sean menores, es decir, víctima y agresor sean menores, porque eso lo llevaría a la fiscalía. Si es menor, evidentemente, las penas serían menores, pero al final también tiene un componente de reeducación social, ¿no? Entonces también la Fiscalía podría ponerse en contacto con el centro y ver a ver qué medidas se pueden tomar. Si fuera mayor de edad, porque es verdad que los centros educativos pues muchas veces también, ¿no?, tienen pues formación profesional y demás, pues eso ya iría directamente a los juzgados, ¿no? Porque los mayores de edad la instrucción la llevan los juzgados, los menores de edad la instrucción la lleva Fiscalía. Entonces, lo ideal sería la inspección de trabajo, la inspección educativa. Es verdad que muchas veces la inspección educativa no da las respuestas que se necesitan y lo que has dicho tú, ¿no? Ponen la cabeza debajo del hoyo o dentro del hoyo, y al final lo más efectivo, lo más práctico para evitar que el menor o la menor siga sufriendo es cambiarle de centro, ¿no? Es una pena. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo y creo que en esas situaciones hay que actuar y ir a la fiscalía, porque al final también, si nadie denunciamos, o sea que evidentemente hay que ver en qué momento vital estamos para saber si denunciar o no, ¿no? Pero al final, si nadie denunciamos,
las víctimas se acaban yendo de centro, no cala, ¿no?, en el centro que haya una responsabilidad en el agresor. Entonces yo también soy partidario de interponer algún tipo de acción y al final en algo intuyo que ayudará, pero es verdad que es complicado porque una cosa es la teoría y luego otra cosa es la falta de voluntad que hay en la práctica muchas veces, ¿no? Lo que corresponde a lo mejor a la parte policial, por nuestra parte, a lo mejor sí que es verdad que le invito a buscar en su demarcación quién es el que se encarga del plan director, ¿vale? El plan director es un programa que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad. En ocasiones se encarga Policía Nacional, en ocasiones se encarga Guardia Civil y en algunos casos incluso también Policía Local se encarga de este plan director, donde se dan charlas en los centros educativos, ¿vale? Entonces, le invito a ponerse en contacto con quien se encargue de eso y pedirle que se ponga en contacto con el colegio, que sepa del caso, que posiblemente ya sepa del caso, ¿vale? Y instarles, tanto a ellos, porque normalmente es a solicitud de los colegios, ¿vale? Pero instarles a dar una charla sobre diversidad, en fin, LGTBI-fobia y la diversidad trans también, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, desde nuestra unidad lo que hacemos, aparte de mantener una estrecha relación con todas las direcciones de todos los centros educativos de la ciudad, tratamos de asistir en un primer momento a esas familias, porque esto muchas veces, lo que comentas, es un caso de bullying bajo el que subyace una discriminación, por el motivo que sea, LGTBI-fóbica o del tipo que sea. Nosotros desde nuestra unidad lo que tratamos es de determinar ese componente que subyace por ahí debajo, ¿no?, de esa actuación. Luego lo que hacemos es tratar de informar a los padres y al menor de todos los servicios que tienen a su disposición en la ciudad para ayudar y sobre todo hacerles ver que ha sido víctima de un delito y que lo que conviene es que denuncien, ¿no? Hacemos esa asistencia. Y luego sí que quería hacer un apunte a lo que ha dicho el comisario sobre el interés que habría en que hubiera una ley integral. Fijaos, si nos fijamos en la Ley Penal del Menor del año 2000, ya va por 24 años, en esas medidas, al final la última finalidad que tiene es la reeducación y reinserción social del menor. Pero siempre esas medidas educativas y reinsertivas están orientadas o bien al consumo, a la deshabitación del consumo, o bien a la reeducación en el ámbito de la misoginia. Pero no hay otra, no está focalizado solamente en esa dualidad, no en otra. Quizá la implantación de una ley integral ayude a que, no solamente desde la perspectiva del penal que estabais hablando, sino también de esa reeducación y reinserción de los menores, que cada día se está dando más en menores, vaya también encaminada, hay una línea encaminada hacia eso. Nosotras en ese sentido sí que, por ejemplo, el caso que llevamos el lunes eran mayores de edad y para la suspensión de la pena de prisión se solicitó un curso LGTB por parte de la agresora y se aceptó por el tribunal, ¿no? Eso, y además la Fiscalía, es verdad que dependiendo de los lugares lo está pidiendo como requisito, ¿no? En los casos de los menores también, claro, ahí depende un poco del abogado, del trabajador o de la trabajadora social, ¿no?, que entienda que es necesario, y luego también de la jueza o del juez de lo penal. Volvemos un poco a lo mismo. Yo es que después de tantos años trabajando con leyes, me parece que las leyes también quitan un poco... ¿Cómo decirlo? Al final que venga en un papel como que nos tranquiliza, pero luego si eso no se lleva a la práctica, al final sirve de nada, ¿no? Entonces, claro, al final herramientas existen actualmente. Entonces, si esas herramientas se aplicasen, se conociesen, porque nosotros lo estamos consiguiendo y no es que seamos los mejores abogados del universo, ¿no?, sino simplemente somos muy pesadas, muy pesadas en cada procedimiento, y al final si hay voluntad, porque también aunque seas muy pesada, si no hay voluntad por parte del juez, de la fiscal, del trabajador o de la trabajadora social, pues no sirve de nada, ¿no? Pero sí que se están consiguiendo cosas, pero claro, lo de siempre, hace falta voluntad y conocimiento de la existencia de esos recursos, ¿no? Que venga en una ley, pues bueno, pues sí, puede ayudar, pero al final es que siguen existiendo actualmente, o sea... Lo que da de sí una pregunta, porque solo ha hecho una pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Seguro? Hola, ¿qué tal? Momento, dejadme 5 segundos. ¿Qué tal?
¿Esto es producto? No. Me han dicho que es tu cumpleaños. Sí. Felicidades. Vamos a dar un aplauso, que es su cumpleaños. Te llamas Sofía, ¿a que sí? Es que esto es muy Isabel Gemio. Bueno, pregunta, ya era por, qué decir, desengrasar un poquito, ¿eh? Por si no estaba nerviosa. Bueno, a ver, yo quería comentaros un caso que me sucedió hace unos meses, en el que salimos de fiesta por aquí por Elche, accedimos a un local, era el único local que quedaba abierto por la noche, una vez cerrados los pubs. En la misma puerta ya nos pusieron problemas con la vestimenta de uno de los compañeros que iba con nosotros, porque no vestía normativo, correcto. Y tras increparles varias veces, finalmente nos dejaron entrar. Es un local en el que se paga consumición mínima, es decir, que al final tampoco entras a echar el rato y te vas, es decir, vas a gastar dinero. Y la noche fue bastante bien con el resto de gente. Fuimos 4 personas que, bueno, éramos 5 personas del colectivo, 4 de ellas mujeres. Al final de la noche me estaba besando con una chica y uno de las personas del local vino a llamarnos la atención porque nos estábamos besando, nos pidieron que bajásemos el nivel, cosa que le increpamos porque estábamos haciendo lo que estaba haciendo todo el mundo, es decir, el resto de parejas hetero no había ningún problema, y a nosotros nos llamaron la atención. Decidimos poner unas hojas de reclamaciones, las cuales al día siguiente fuimos a la Policía Nacional a poner una denuncia. Yo personalmente fui la única persona que fue. Es cierto que a mí me generaba también lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esta visión que tenemos de la policía. De hecho, yo llevaba pulseras del colectivo, me quité todas las pulseras antes de entrar, es verdad. Y tuvimos la suerte de que la chica que nos atendió también era del colectivo, nos dijo lo mismo que ha dicho Álvaro, que no tuviésemos esta imagen, ¿no? Pero bueno, al final, pues vas con este prejuicio que hablábamos antes. Y lo que sucedió al explicar la situación, lo que nos dijo la chica es que ahí no había delito. Entonces, mi pregunta es, ¿quién debe considerar si es o no delito? Es decir, si yo voy a poner una denuncia, si están obligados a que yo la ponga, o sea, quiero decir, yo tengo este derecho porque no la pusieron. Y luego también, ya en el tema un poco de las hojas de reclamaciones, si hay un tiempo, un periodo para presentar, no sé si esto me podéis responder vosotros o no, porque también es cierto que el horario que hay de disponibilidad para poder presentar una hoja de reclamaciones generalmente coincide con el horario laboral, es decir, tienes que salir de tu trabajo para poder terminar con este proceso y no sé si hay alguna manera de hacerlo de otro modo. Pues venga, voy a hacer un poco yo de introductor. Cuando vas a la policía tienen la obligación de cogerte la denuncia, sí o sí. Cualquier cuestión, como si una persona te ha mirado con el rabillo del ojo, ni la policía ni un abogado somos quien para negarnos a que tú pongas esa denuncia. Entonces, esa denuncia la tienen que poner sí o sí. Otra cosa es que después de ponerla, eso no llega a ningún sitio, el juzgado lo archive o cualquier cosa. Pero tú, si vas a una comisaría, ellos tienen la obligación de recogértela, ¿vale? Eso es lo primero. Luego ya en el juzgado, ellos que decidan lo que les dé la gana. Por otro lado, muchas veces con las hojas de reclamaciones el problema es ese, ¿no? Un poco la burocracia. Entonces, nosotros y nosotras lo que siempre recomendamos es, por favor, haceos certificado digital. Es muy fácil de hacerlo, no te tienes que ir a ningún lado. Es verdad que te cobran como 2 euros por que la certificación de tu cara y demás sea por vídeo, pero esta reclamación la puedes poner en tu casa. Yo, por ejemplo, hace poco puse una reclamación que no tiene nada que ver, pero porque en el cine ponía que no se podía entrar con palomitas y demás, cuando eso sí que se puede hacer. Entonces, yo en mi casa, cuando llegué después, puse una reclamación ante consumo y fue directamente en la página web. Luego no tienes que llevar copia a ningún lado y entonces al final es mucho más fácil y no tiene como ese efecto de desincentivarte, ¿no? Tienes que firmarlo ahí, luego ellos que pongan otra cosa que ha pasado, luego llevarlo a consumo. Entonces, en ese sentido, pues eso. Otra cosa es que yo te recomiendo que la próxima vez, que espero que no ocurra nunca, pero bueno, el colectivo LGTB por lo que sea sufrimos bastante discriminación, es que si te ocurre eso, llames a la policía. Claro, eso es muy importante porque luego ellos recogen ese informe, incluso lo puedes aportar en la denuncia o puedes dejar
claro que fue la policía y que te asistió para que sea una prueba más. Vale, perdona que te corte. No, está bien. Llamamos a la policía. De hecho, cuando sucedió eso, íbamos a poner las hojas de reclamaciones. Estaban un poquito con un tono bastante sarcástico, de si éramos 4 personas, 5 personas las que iban a poner 5 hojas de reclamaciones, que era la hora de cierre, que era tal, y dijimos que de ahí no nos íbamos hasta que no las pusiéramos todas. Llamamos a la policía, nos asesoraron muy bien de cómo proceder, de al día siguiente ir a poner la denuncia y demás. Y de hecho también lo que nos dijeron, que fue lo que hicimos, y tanto desde DIMUC, que me respaldaron, como desde mis propias redes sociales, fue hacer ruido contra este local concreto, un local de aquí de Elche, en redes sociales y a través de Google, porque es que al final tampoco puedes hacer nada, pero de hecho entramos en las redes sociales de estas personas y ya tenían puestas muchas quejas por lo mismo, por Pues también por este colectivo. Al final es lo más efectivo. La comedia, sí, el local es la comedia. En ese sentido, pues muy bien. Que quede recogido. Momento, emplazamiento publicitario. Total. Pues en ese sentido yo sí que es verdad que hay veces que el delito de odio es como complicado de verlo si no hay una lesión, si no hay no sé qué, pero es verdad que existen las sanciones administrativas y entonces si te han discriminado en base a lo que sea, es importante, por ejemplo, que llames a la policía o que recojan un informe o lo que sea, pero si no, grabar, poned una queja al día siguiente, pero existen sanciones para los locales que son bastante fuertes con las leyes LGTB autonómicas. El problema es que muchas veces también depende un poco del color de la comunidad autónoma, ¿no? Porque al final son los competentes para interponer esas sanciones. Entonces, estamos viendo que hay comunidades autónomas que aún, a pesar de que existen evidencias de que hay terapias de conversión, ¿no? Las mal llamadas terapias de conversión, dejan que pase el tiempo de instrucción, de repente ha prescrito, de repente entienden que no es una sanción administrativa. Entonces, bueno, más allá de saber que va a ser difícil, yo sí que te recomiendo que te hagas el certificado digital y que después pongas esta denuncia administrativa. Luego, si quieres poner la penal, también, pero al final la denuncia... ¿Hay un periodo para ponerlo? ¿La penal, por ejemplo? La penal no, lo único, el periodo que hay es la prescripción, tanto en la administrativa como en la penal. Entonces es verdad que, pero suelen ser de años, ¿eh? Entonces, no, si es verdad que no tienes en ese momento fuerzas, energía o lo que sea para ponerla, los plazos de prescripción suelen ser años. Por lo tanto, pues bueno, ahí tienes como un cierto periodo. Y, perdón, en el caso que comentaba la compañera, porque claro, salimos de la comisaría con esa duda, ¿no? De no nos han querido coger la denuncia, no lo entendíamos, ¿no? Entendíamos que, pues eso, que nos la cogieran y ya diría el juez o la jueza o quien fuera si era delito o no lo era, o si había caso o no había caso. En el caso de que no nos cojan esa denuncia, ¿qué podemos hacer? Pues uno, poneros pesados y decir, es que tengo derecho a que me cojáis la denuncia, aunque sea que se me ha metido una pestaña en el ojo y yo esté así en ese momento tarada y quiera poner la denuncia, y si no, pues pedirle la acreditación, incluso poner una denuncia o una queja a esa persona por no haberos querido coger la denuncia, porque a lo mejor también ahí existe otro delito de odio, otra discriminación por parte de ese profesional, ¿no? Exacto. Claro. Las fuerzas y cuerpos de seguridad no son los únicos que admiten recoger una denuncia, sino que el propio juzgado puede recogerte una denuncia. Entonces, si por el motivo que fuera, en ese momento la policía no se admite esa denuncia, no pasa nada. Se puede interponer en el juzgado. Y sobre el caso que comentas, a ver, el delito de odio, como bien ha apuntado Isaac hace un momento, es complicado. Es complicado porque hay que determinar la motivación del autor. Y eso es lo realmente complicado. Entonces, en el caso que tú comentas, y en base a lo que tú has comentado, la policía debía haber ido, en mi opinión. Debéis haber llamado, como llamasteis, y yo creo que se debía haber personado una patrulla allí. Fueron. No había entendido... Pero no entraron al local, estaban cerrando y ellos estuvieron fuera. Nosotras mientras íbamos poniendo las denuncias... Como el delito de odio es complicado, que no es como un delito de otro tipo, que es fácilmente identificable, aquí hay que, como he dicho antes, objetivar lo subjetivo, que es un sentimiento de odio hacia alguien, pues la policía en este caso debe ser especialmente cuidadosa a la hora de atender esos servicios. Claro que según lo que tú me cuentas,
si subyacía bajo ese impedimento de dejarte entrar a un establecimiento un motivo discriminatorio, por supuesto que es un delito. Si no recuerdo mal, creo que es el del 512 del Código Penal, la denegación de prestación de servicios en el ámbito de una actividad empresarial. Claro. Para mí, según lo que tú me cuentas, sí, claro que podía llegar a ser un delito. Ahora, yo como policía no soy el encargado de calificar los hechos. Soy el encargado de describir en las diligencias policiales todo lo que está a mi alcance para que luego el juez posteriormente determine si lo hay o no. Entonces, ahí, además, el protocolo nos lo dice bien claro, el protocolo de actuación. Lo que debemos hacer es por supuesto, identificar a todas las partes, víctima, posibles autores, testigos, identificar al propio establecimiento, responsables del establecimiento, a quién te denegó, quién fue personalmente quien te denegó la entrada, y pedirle sus motivaciones. Para en sus motivaciones y en tu percepción tratar de, en esas diligencias policiales y a través de esos indicios, tratar de averiguar si subyace o no. Que no seré yo quien lo juzgue, será el juzgado. Pero hay que dejarlo bien claro. Y bueno, y como decía el protocolo nos deja bien claro que en ese caso lo que debemos hacer es abrir las dos vías. En este caso tenemos que haber abierto la vía penal por medio de unas diligencias si consideramos en ese momento que hay elementos de prueba suficientes como para abrir la vía penal, ¿no? Aparte que tú quisieras interponer tú la denuncia. Y luego la vía administrativa, como una infracción a la Ley de Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad Valenciana. Debíamos haber abierto las dos vías. ¿Para qué? Para garantizar que eso, tanto en la vía judicial como en la vía administrativa, llegue a dirimirse. Si en la vía penal queda paralizado porque el juez determina que no hay suficientes indicios como para que sea un acto criminal, pues nada, se queda paralizado y se da cuenta la vía administrativa para que continúe su cauce. Y dentro de la vía administrativa, pues sancionar al establecimiento si es que lo deben sancionar. Pero esa, desde mi punto de vista, sería la actuación correcta. En cuanto a la vía administrativa, tuvimos otro caso también de una pareja a la que no atendieron en un kebab, también en el centro de Elche. Acabó poniendo una hoja de reclamaciones, presentándola en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Y cuando llevó la reclamación a la Oficina Municipal de Atención al Consumidor, le dijeron que este tipo de cosas no las atendían ahí. Que ahí lo que atendían eran, pues, si la comida hubiera sido en mal estado o si les hubieran cobrado mal la cuenta, pero que este tipo de cosas, además con la palabra cosas, ¿no? Como esas tonterías, ¿no? No las atendían ahí. Entonces nos vamos a encontrar con ese problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque al final, en los últimos 6 meses en la asociación hemos tenido 2 casos, uno por la vía administrativa, otro por la vía administrativa y por la vía de intentar poner una denuncia que ni siquiera pudo llegar a ser penal porque ni siquiera pudimos y no llega. Por eso nosotros siempre recomendamos el certificado digital, porque parece que nos pagan un porcentaje, pero aseguramos que no. Ya sabemos que se lleva los 2 euros. Sí, exacto. Embajadoras. De los 2 euros que cobran, uno nos lo llevamos nosotras. No, es broma. Pero es verdad que una máquina tiene menos prejuicios, ¿no? En ese sentido. Entonces, por desgracia, si tú de repente pones la reclamación directamente ante la consejería correspondiente, les llega. Entonces no te va a decir alguien, no, es que esto no se pone aquí. No, ellos se van a encargar de tramitarlo. Cuando te llegue la resolución, si te dicen esas cosas no, tú ahí puedes poner un recurso de alzada, que es un procedimiento administrativo normal, e incluso si en ese recurso de alzada, cuando revisen la decisión, no te dan la razón, te puedes ir al contencioso administrativo, que es un juez o una jueza el que te lo va a revisar, e incluso si no tienes medios económicos, te van a poner un abogado o una abogada de oficio. Entonces, todo lo que pueda ser ahorrarse personas, pero no por ser antisocial, que a lo mejor yo también lo soy un poco, sino porque al final te evitas prejuicios, te evitas que una persona te diga, no, es que esto, no es que esto, directamente lo pones, te llega tu justificante, te va diciendo por qué organismos va pasando y te llega la resolución incluso por correo electrónico. Entonces es lo más fácil, te ahorras discriminaciones, te ahorras
caretos y te ahorras cualquier cuestión. Entonces, certificado digital, por favor. Sí, yo por poner un poco otra vez unos tips prácticos, ¿no? El LGTBI-fobia en 5 pasos. Bueno, totalmente de acuerdo con el compañero en el tema del certificado digital. No debería ser, no es lo que debería ser, pero bueno, es una forma de tener un registro ya de entrada en la vía administrativa, ¿vale? Pero bueno, una serie de cosas respecto a lo que habéis dicho. Primero, nosotros tenemos la obligación de coger cualquier tipo de denuncia. Cuando digo cualquier tipo de denuncia, es cualquier tipo de denuncia. Yo he cogido denuncias de lo más rocambolescas relacionadas con drones vigilando una casa. Y es literal, ¿vale? Eso es verdad. Y la tengo que coger, es obligatorio, es mi obligación como funcionario del Estado, ¿vale? Otra cosa es que nos digan, mira, no tengo tiempo, hay mucho lío, estoy ahora mismo, pues está la patrulla atendiendo a una víctima de violencia de género o a una agresión, no hay nadie para recogerte la denuncia porque, por desgracia, por las fuerzas y cuerpos de seguridad en general estamos escasos de personal, por desgracia. Invito a quien quiera a presentarse a las oposiciones, ¿vale? Y te digan, mira, vente mañana, ¿vale? Perfecto. Existe el sistema de citas. Ahora las fuerzas y cuerpos, en general, toda la administración pública trabaja por cita, podemos coger una cita. Existe la denuncia telemática, ¿vale? Si queremos poner una denuncia, en el caso de Policía Nacional, tienes, creo que son 24 horas para poder ratificarla. Tú puedes coger tu denuncia en tu ordenador, la escribes y te vas a Policía Nacional y la registras. Ya hay un registro de entrada, lo único que tienes que hacer es ir a firmarla. Guardia Civil funciona igual. Policía local no sé si tiene ese servicio, pero bueno, en cualquier caso tiene el ayuntamiento con el registro de entrada, certificado digital, ¿vale? Aún así, que no te cojo la denuncia, que es que no te la voy a coger. Somos trabajadores del Estado y se nos puede poner una queja. Aquí los compañeros me van a matar, pero es lo que hay. Si no quieres que te pongan una queja, pues haz tu trabajo, ¿vale? Entonces, yo animo a todos los compañeros a que sean un poco más abiertos, cojan denuncias, por mucho trabajo aunque sean 5 minutos, ¿vale? Una denuncia de ese tipo no son 5 minutos, evidentemente, ¿vale? No hay peligro para las personas, no estás en peligro grave de muerte ni tal, entonces se te puede emplazar en otro momento, ¿vale? Pero no se te puede decir, no te voy a coger esta denuncia porque no es delito. Entre otras cosas, por lo que ha dicho el compañero, nosotros no somos los que calificamos el delito. Yo cojo y le digo a su señoría, ha venido una persona a contarme que los drones le vigilan, literal. Y yo se lo mando. Y ya el jueza que decida, o juece, que decida lo que quiera. ¿Vale? Entonces, existen esos medios. Que no hace falta llegar a eso. Normalmente no hace falta llegar a eso. Pero bueno, si aún así está la denuncia telemática, ¿vale? Que también existe. Y siempre insisto en, muy importante, la presencia policial. Efectivamente, los compañeros, yo no estaba en esa actuación, entonces no puedo criticarla, ¿vale? No puedo valorarla. Pero los compañeros en ese momento no necesitaban entrar. Le contaste lo que te pasó y ya está. No hay pruebas que tomar. Tomas manifestación, tomas identificación y ya está, ¿vale? Entonces, eso. Te voy a contradecir, perdona. Yo sí que hubiera entrado. Sí. Yo digo que yo no estaba ahí. No, yo tampoco estaba y no sé, pero que no puedo valorarlo. yo si hubiera ido, si veo que el establecimiento estaba cerrándose y que estaban dentro todavía quienes habían impedido la entrada, yo les hubiera tomado manifestación a ellas como víctimas, a los testigos si los hubiera, y a quien ejecutó el acto de impedir la entrada. Yo también, que no sea por testificales. Todas. Claro. Pero yo no estaba ahí. Entonces no puedo valorar esa actuación. Yo tampoco, es cierto. Hacer una crítica ahora y una valoración de esa actuación policial es tremendamente injusto para los compañeros que actuaron en el momento porque no sabemos cuáles eran las circunstancias. Entonces, no vamos a hacerla. Y sí que quería, pues estoy dándole vueltas a lo del caso, sí que me gustaría hacerte llegar porque creo que has dicho que sobre ese establecimiento había habido en redes sociales más quejas sobre actos. Vale. Sería interesante que, de alguna manera, nosotros como policía local
y encargada muchas veces de la vigilancia de esos establecimientos, o el propio ayuntamiento, que es el encargado de conceder las licencias de apertura a los establecimientos, supiera de esas cuestiones. Entonces, es interesante, nosotros contamos con un montón de redes sociales en las que tratamos de mandar información, pero también de recibirla. Tenemos correo corporativo, tenemos diferentes maneras de conocer qué es lo que pasa y necesitamos saber qué es lo que pasa, cuál es la realidad social en Elche. Y si eso está ocurriendo, te pido que nos lo hagáis llegar de cualquiera de las maneras. Tenéis muchas vías para hacerlo, pero que nos lo hagáis llegar porque nos gusta saberlo, para saber si desde la policía o bien desde la concejalía de aperturas igual tenemos que poner un poquito el foco en esas cuestiones. En ese ruido que decía la compañera que montamos en redes, algunas menciones tenéis. Yo lo que haría sería irnos primero al Turco a cenar y comernos la boca, y luego irnos a la comedia y seguir comiéndonos la boca. Y oye, si no nos echan, al menos eso que hemos disfrutado, también te diré. ¿Más preguntas? No deis ideas. Que mañana tenéis que estar frescas como lechugas, que hay una actividad. Tenéis una actividad mañana en la Paseo de Estación. Iba a decir en la calle del Parque. No me sé los nombres. Un último comentario. Iba a hacer publicidad también. Pero voy ya. La próxima vez no te quites las pulseras. Claro, empecemos por... Claro, porque es lo que a mí me extrañaba un montón cuando lo has comentado, que entraste a hacer la denuncia y te quitaste las pulseras. ¿Por qué te quitas las pulseras? Por el prejuicio que pueda tener la persona. Mira, en ese sentido, te voy a contar una cosa que me pasó a mí, ¿vale? Permíteme que te tutee porque te conozco, entre otras cosas. ¿Vale? Sí que es verdad que esa persona tuvo la suerte de que yo le cogiera la denuncia, ¿vale? Pero me vino una persona a denunciar que le habían cogido una fotografía y estaban diciendo en las redes sociales que esa fotografía la habían cogido de una aplicación de citas para hombres, ¿vale? Él me decía que él no conocía ninguna aplicación de citas para hombres, que él nunca se había metido en ese tipo de cosas, que él, por favor, que nunca, que no. Y aquí yo me llevaba una pulsera de LGTB. Y yo, incluso llegando a ponerme en riesgo, porque eso podría haber tenido luego una serie de consecuencias a nivel social, en el sentido de que me podrían haber expuesto más de lo que yo quisiera, yo me abría a él y le dije, yo estoy aquí para ayudarte. Lo digo porque a ti te pasó que la misma persona que te atendió también resulta que era del colectivo, ¿vale? Entonces nunca sabes quién vas a tener. Por lo que dice el compañero, somos un reflejo de la sociedad y hay de todo, es que hay de todo. Entonces yo a esa persona le dije, mira, estate tranquilo, veo tu pulsera, sé de qué me estás hablando, los dos conocemos Grindr, vamos a hablar en serio, ¿vale? Y el chaval hizo así, puf, y empezó a contármelo todo, ¿vale? Lo que dice... muchas veces nuestros propios prejuicios, ¿no? Esa autocensura que nosotros generamos en nosotros mismos nos evita poder avanzar y obtener esa ayuda que necesitamos. ¿Vale? No sé de qué aplicación me hablas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿O comentar? ¿Apuntar? Tenemos aquí una bonita selección política que podrían decir cosas. A ver, tenemos... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ti no te conozco. Para nada. ¿Cómo te llamas? Hola, Patricia, soy José. Pregunta. Vale, lo primero es agradecer a todos los componentes de la mesa la charla que hemos disfrutado hoy aquí. Y tenía 3 preguntillas. Una era... Si damos solo 2 preguntas. A nivel legal, en los delitos de odio, el ser y el parecer, ¿cómo se aplican? Porque con Samuel se dijo muchísimas veces que no lo es, y era en plan, es que al final da igual mientras lo parezca, o al menos desde mi opinión. La segunda era, lo siento Víctor, porque debería de saberlo, ¿la asistencia jurídica del Orienta, hasta dónde podría ayudar en estas denuncias? No sé si lo sabes, yo no lo sé. Y la tercera era por los cursos de sensibilización. Trabajo en una multinacional que forma parte de Ready, de la red de empresas de diversidad e inclusión.
Y los cursos que tenemos, al menos nosotros, de sensibilización, son opcionales y al final siempre vamos los mismos, los 4 maricones de la empresa que vamos a los cursos y a las charlas. Sé que habéis dicho que son obligatorias para los de nuevo ingreso, pero para todo el mundo... Nosotros tenemos formaciones, no te voy a decir anuales, pero sí periódicas, mínimo bianuales, de formación. Muchas gracias. ¿Quieres repetir la respuesta para que...? Sí, pero, perdón, nada, simplemente que no, que nosotros tenemos formación obligatoria y periódica en diversidad, en igualdad y diversidad. La primera pregunta, ¿cuál era? Lo del ser y parecer. Sí. Sí. Voy a contestar yo a la de la formación y doy una pincelada de la primera respuesta y ya paso el micro. Nosotros, es verdad que desde hace unos años los agentes de nuevo ingreso en la escala básica tienen obligatoria y necesariamente una materia que es delitos de odio en la academia que se llama IVASPE, Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, aquí en la Comunidad Valenciana, y todos necesariamente han de pasar por esa formación, todos. Y luego hablo de policías locales en la Comunidad Valenciana. Luego, concretamente, en la Policía Local de Elche, nosotros tenemos implementado un plan de formación anual que es multidisciplinar y entre las múltiples disciplinas que se manejan vuelve a estar el delito de odio. Habrá gente que ya lo habrá estudiado porque acabará de entrar, otros que entraron hace muchos años y no dieron delitos de odio y por tanto esa es la intención, de que no solamente los agentes de nuevo ingreso de 5 años o 6 atrás tengan esa formación, sino que quien entró hace 30 años adquiera esa formación. Y bueno, a nivel cuestión legal voy a dejar que ellos den esa contestación, pero sí que es cierto que recaigan las circunstancias que motivaron el acto discriminatorio en la víctima o no es indispensable para que sea. Claro, al final, seas o parezcas, es completamente irrelevante. Y en una formación que dimos también sobre delitos de odio, pusimos un ejemplo con temas de racismo. Una persona que tenga la tez oscura y que sea española y le digan puta mora de mierda, vuélvete a tu puto país. Es como, pues si mi país es España, ¿a qué país me voy a volver? Es independiente de si eres marroquí o no, es que pareces marroquí. Solo ya eso es suficiente. Porque al final es la motivación, no lo que tú seas o no, es la motivación del agresor. Ese agresor te ha querido, no te ha querido, te ha lesionado la dignidad o te ha humillado por lo que en su mente cree que eres, ¿no? En base a, pues, a las 4 neuronas que tenga. Entonces, como bien has dicho, incluso el Código Penal así lo establece, ¿no? Que es que da igual que lo seas o no, es de dónde parte, claro, ¿no? Entonces, un heterosexual al que le llaman maricón y él es heterosexual o le pegan y él lo denuncia, se le podría condenar al agresor por un delito de odio aunque él sea hetero, porque lo que han intentado es humillarle, o lo han conseguido, agredir su persona, ¿no? Entonces, da igual, que seas... No solamente eso, sino que la particularidad que tiene el delito de odio es que no solamente afecta a la víctima, sino al colectivo de pertenencia de la víctima. Entonces, si tú por error has sido confundido, yo por ejemplo, porto una bandera LGTBI, no perteneciendo al colectivo, porque quiero defender esos derechos, y yo no soy miembro del colectivo LGTBI, si me atacan a mí, no solamente me están atacando a mí, sino están tratando de lanzar un mensaje hacia el colectivo. Entonces, seas perteneciente o no al colectivo, lo que se trata de defender es a la pertenencia al colectivo, porque se manda un mensaje. Esa es la particularidad que tiene el delito de odio. Bueno, pues hay gente que se va a cenar. Los de por ahí. Yo termino respondiéndote a la pregunta de Orienta. Por lo que me quiere sonar, Orienta es un servicio de la Consejería de Igualdad y da atención a personas LGTBI en los ámbitos social, legal y psicológico, acompañamiento emocional. La parte legal lo único que hace es asesorar, no puede representar. La abogada que tenemos en Orienta Alicante asesora a las personas usuarias que tienen dudas respecto a trámites administrativos en ámbitos legales de qué pueden hacer, a dónde pueden ir, y ella puede acompañar a esa persona si no tiene capacidad idiomática, por ejemplo, o no se ve con fuerzas para enfrentarse a la policía, enfrentarse entre comillas a la policía, y pues ella puede hacer ese acompañamiento para explicar cómo interponer la denuncia, pero ella no puede hacerlo. Ella puede acompañar, ella asesora
y hace un seguimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues si la denuncia es tramitada, muchas veces suelen pedir, pues eso, nombres de abogados. En Orienta no podemos facilitar, o sea, no podemos derivar a abogados privados, entonces siempre se deriva pues a juzgados de guardia o a la oficina de delitos de odio, donde tengan herramientas jurídicas que estén al alcance de las personas usuarias que vienen a Orienta, que la mayoría son, o sea, hay una gran mayoría que son migrantes y luego pues tienen este problema pues económico de no pueden pagarse un abogado, entonces tienen que esperarse al de oficio si es que se lo conceden, en fin, hay un lío ahí gordo, pero vamos, en Orienta hacemos asesoramiento en ámbito legal y jurídico de cualquier tema, sea LGTBI-fobia, sea pues dos mujeres que quieren ser madres, estas, en fin, o cómo casarse, o cómo divorciarse, o si tengo derecho a la herencia de una pareja que ha fallecido, en fin, hay un montón de circunstancias. Y ya sabéis que podéis llamar a Orienta al 910 1015, teléfono gratuito, de lunes a viernes de 10 a 2 y de martes a jueves de 4 a 7. El resto de horas ya pues no hay servicio. Yo un apunte final rapidísimo. Nosotros publicamos... Dios me habla. Ojalá, tener poder. Nosotros publicamos una guía en El Salto Diario para cómo denunciar los delitos LGTB, y no solo cómo denunciar, sino es verdad que en cuanto te llega la notificación empiezan a correr los plazos y a lo mejor vas a Orienta a la semana y ya se te han pasado los plazos. Entonces nosotros explicamos en esa guía cuáles son los plazos, cómo puedes interponer esos recursos, 3 días para el de reforma, 5 para el de apelación y demás, para que si por lo que sea estáis hasta arriba, que por desgracia seguramente estaréis hasta arriba, para que no se os pasen los plazos. Entonces, esa guía es gratuita y la tenéis googleándolo, es Olimpia Abogados y El Salto Diario. Y también nos podéis contratar. Emplazamiento publicitario, ¿ves? Al final hace falta. Bueno, pues como os decía, si no tenéis más preguntas, si queréis hacer algún tipo de puntualización, de comentario, es hablar ahora o callar. No vamos a decir para siempre. Ya me callo. Bueno, lo ha comentado Isaac al principio. En todas las fiscalías hay una fiscalía provincial y todos los juzgados tienen una oficina de atención a la víctima del delito, y en esas oficinas se atiende de manera especializada a la víctima de delitos de odio también. O sea que en caso de que, seguramente no nos ocurrirá otra vez, pero en caso de que no cogieran denuncia en policía, se puede acudir ahí porque están especializados también en eso. Si me permites a mí hacer... Sí, y ya nos vamos a cenar, dado que una de las funciones de la asociación a la que pertenezco es establecer relaciones con los estamentos públicos. Aprovechando que tenemos aquí a dirigentes de la Generalitat y de diferentes dirigentes políticos, sí que me gustaría hacer un pequeño apunte a un tema que no ha salido en esta pequeña charla, por decirlo de alguna forma, lo de pequeña, que sería muy interesante, que es hablar de la salud mental de las víctimas de violencia de género. Estamos hablando de que, como decía el compañero, de violencia de género, perdón, de delitos de odio. Estamos hablando de que, como decía el compañero, los delitos de odio tienen una serie de características muy específicas. Una de ellas es que no afecta solamente a la víctima, sino a todo su entorno social afín, ya sea por afinidad o por pertenecer al mismo colectivo, sino que deja unas marcas psicológicas muy hondas y muy permanentes en las víctimas. Estamos hablando de que el colectivo LGTB duplica la tasa de suicidios a nivel nacional. Entonces, efectivamente, invito a las entidades de todos los ámbitos, ayuntamiento y tal, y nacionales, a ahondar, ¿no?, en esa psicología necesaria, en cómo afrontarlos. El micro. Ay, mira, un momento, me hace ilusión hacer esto. Hola, ¿qué tal? ¿Pero con esto ya terminamos? ¿Sí, no? Dice, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Yo sé. Celia. ¿Y a qué se dedica? En el tiempo libre que no tengo. Pues nada, actualmente soy concejal de Acción Social y de Cooperación del Ayuntamiento. Pues comentarte que, a tenor de lo que estabas comentando de lo del tema de la salud mental, desde la concejalía,
junto con la universidad. Lo que no sé en qué mes se está preparando una jornada precisamente de la prevención del suicidio y las agresiones en población LGTBI, porque es una realidad, se conoce poco, es como un tema tabú, pero existe. Lo que no sé es durante el año cuándo se va a emplazar, porque en un primer momento iba a ser para junio, pero seguramente lo haré en septiembre, octubre. Es importante. ¿Qué? Sí, sí, es que hay más de lo que parece. Ha venido con guardaespaldas. ¿Eh? Sí, pues, es verdad, es el director de ¿cómo es esto? Es que los cargos que tenéis de verdad, viceconseller, sí, vicepresidente de la comunidad. Bueno, dicho esto, es que es director general, secretario general, sociosanitario, secretario autonómico, es que hay muchos cargos, secretario autonómico de, pues del sistema salud mental, bueno. Ay, señor. ¿Hace calor o soy yo? Pues nada, que iba a decir mucho antes que mañana hay otra actividad porque el 19 de febrero se celebra el Día contra la LGTBI-fobia en el deporte. Entonces, mañana en el Paseo de la Estación, que decíamos, hay una actividad que promueve DIMUV y en el que colabora el Ayuntamiento de Elche y el Squash, creo que recordar en el cartel, que se celebrará pues eso, en el Paseo de Estación con actividades deportivas como muchas veces DIMUV nos tiene acostumbrados a practicar yoga, zumba, juegos tradicionales y fitness, que eso es lo que yo estoy apuntado, ¿no? A fitness, y no me acordaba. Entonces, os invitamos a que asistáis allí a mañana, o sea, mañana sábado, sí, mañana sábado. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿De publicidad? No. Y que hay una redifusión de todo esto el 24 de noviembre. ¿Vale? Por si nadie se había dado cuenta. El 24 de noviembre nos volveremos a reunir para repetir la charla. Porque esto era como un spoiler. Entonces, dicho todo esto, gracias a Olimpe, abogados, a Isaac, a Rocío, a Carlos, a Álvaro. ¿Y qué? Ah, sí, un momento. Es que esto no lo sabía, un momento que tengo que pasarlas todas aquí. Y a DIMUV, que gracias por asistir. A todos vosotros, amigos, amigas y amigues, nos vemos en la próxima. No sé para qué me invitan a hacer de moderador si luego sabéis que me acabo metiendo en jardines diciendo cosas y todo esto, pero yo lo disfruto. Espero que vosotras también. Me está queriendo cada día más. Gracias. Ah, que luego todo eso se ve en YouTube, ¿no? También, para que lo sepáis. Que todo eso se sube en YouTube. Pues todo eso. En la web, en dimuvelche.com.